Bueno, buenas, yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Yo ya hice un video de este estilo, así que si les interesa lo pueden ir a ver, que es hablando de literatura medieval española. Pero bueno, capaz hay alguien que le interesa. Pero hoy voy a hablar sobre literatura norteamericana. Estos videos en realidad son completamente basados en lo que yo vi en la facultad, o sea, los textos que yo trabajé. Claramente yo no me puse, como en el video ese que mencioné antes, no me puse a leer literatura española medieval porque se me salía tenía ganas, o sea, fue por pura obligación. Acá igual hay uno que sí leí como por placer, porque yo lo quería leer, pero el resto fueron textos que me dieron en la facultad, así que nada. Un dato a tener en cuenta es que yo estoy hablando de literatura norteamericana y no estoy hablando de Canadá, por ejemplo, estoy hablando únicamente de Estados Unidos. Es lo que se da en la facultad. Y tampoco estoy abarcando un gran periodo de la historia, estoy abarcando desde el 1900 al 1950, 60 como máximo, porque es hasta donde llegó el programa. El programa en sí era como de literatura entre guerras, porque del 1900 a ese 1960 aproximadamente hubo mucho quilombo en Estados Unidos y hubo mucha literatura también. Pero bueno, algo que les recomiendo por si también les interesa, yo igual no la vi la película porque yo tengo como una negación rotunda a ver películas de Woody Allen, porque intenté ver una película y me dio como bastante repulsión, pero bueno, dato. Muchos de los autores de los que voy a hablar ahora en esa época trabajaban mucho en conjunto y se conocían, tipo prácticamente vivían todos juntos, y debido a las circunstancias y las cosas que pasaban en Estados Unidos en esa época, muchos emigraron a Europa, o sea, muchos se fueron a vivir a Francia, y hay una película de Woody Allen que básicamente habla sobre los más importantes, como no sé, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, que igual de Ezra Pound no voy a hablar acá, pero bueno, es una persona importante para la historia estadounidense, dentro de la literatura obviamente, pero nada, varios se conocen y hay una película de Woody Allen que habla sobre esa historia, que se llama Medianoche en París, que creo, si no me equivoco, es como que una persona que vendría a ser el protagonista, como que, no sé si, voy a buscar igual, porque voy a decir cualquier cosa. Esta película tenemos un protagonista que es completamente ficcional, o sea, no es parte de la historia real, que se llama Hill, bueno, Hill, que es guionista y aspirante novelista que está viviendo en París, y una noche se encuentra con un grupo de gente que lo hace como ir al pasado y conocer a toda esta gente de la época del jazz y qué sé yo, que eran todos novelistas súper importantes, y como nada, le hacen como conocer la cultura. Y supuestamente, según mi profesor, porque la recomendó él, está buena y retrata dentro de todo bastante bien a estas personas que voy a decir. Básicamente, esta vez no voy a hablar tanto de relatos, sino que voy a hablar más de autor, porque la materia fue dada de esa manera y hay varias cosas que vimos de distintos autores. Así que nada, voy a empezar. La primera que dieron en el programa fue Gertrude Stein, que es prácticamente la creadora de todo, o sea, es la persona que hizo que muchos autores, que son incluso más conocidos que ella hoy en día, sean conocidos. Y de ella trabajamos una selección de 3 cuentos que se llama 3 vidas, que son justamente 3 relatos distintos de 3 vidas diferentes. Y la vimos más que nada porque tiene una forma muy particular de escribir. El texto lo publicó en 1909. Y es mucho de la repetición, o sea, si les interesa igual pueden leerlo, seguramente lo encuentren. Yo ese texto no lo tengo en físico porque lo pasaron por PDF, así que seguramente si lo buscan lo van a encontrar, pero lo digo más que nada por eso, por la forma de escribir, esto de repetir todo el tiempo lo mismo, qué sé yo, puede ser bastante denso, a mí me resultó bastante denso, pero nada, hay que reconocer como que tiene un aspecto dentro de todo artístico, hay cosas que de la gramática que no le interesaban y lo hacía intencional, o sea, escribir mal en el sentido de no poner comas, no poner puntos donde van, como que
se pasaba todo por el orto y decía, yo escribo lo que se me canta la bola. Entonces, como que nada, lo vimos más que nada por eso. Después de Sherwood Anderson vimos otra vez, o sea, una selección de relatos que es Winsboro, Ohio, que acá es donde se introduce en la literatura norteamericana el género de lo grotesco, toda esta cosa medio de deformidades, de... No sé, por ejemplo, había un relato que un protagonista tenía como las manos enormes y estaba relacionado como que, o sea, a esta persona le decían como que medio abusaba de menores y por eso manos grandes, qué sé yo. Pero introduce toda esta cuestión y bueno, es una selección de cuentos de el 1919. Después, más adelante en el tiempo, cuando se pudre lindo en Estados Unidos con toda la cuestión racial, aparece Langston Hughes, que es un poeta que incluso, o sea, trabajamos dentro del programa, había 3 poemas que había que trabajar, que eran I Too, o sea, lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo la traducción en español, I Too, Our Land, y este sí lo sé, El negro habla de los ríos, que son poemas que retratan esta cuestión que estaban viviendo la gente negra en Estados Unidos, la discriminación, los linchamientos, etc. Pero aparte trabajamos otros textos, que también son poemas, que me llegaron incluso un poco más que estos y me gustaron más, así que se los voy a dejar. My People, que es, vendría a ser como mi pueblo, Cristo en Alabama y Harlem. Son 3 poemas, son cortitos, o sea, si les interesa lo que es poesía, busquen a Hughes y lean varias cosas de Hughes, que retratan muy bien lo que estaba viviendo la gente en esa época, así que nada, es bastante interesante este autor. Después trabajamos con T.S. Eliot, que incluso es uno de los autores dentro de todo más importantes de Estados Unidos, que se lo menciona, se lo revisita, se lo estudia mucho allá. Y trabajamos The Wasteland, que es un poemario del 1922 que tiene la particularidad de que es más de verso libre, importa mucho lo sensorial y lo que quiere transmitir con eso, que es un poemario de posguerra. También tiene la particularidad de que adopta textos bíblicos como buscando la fe o cosas así, como que medio espiritual, y tiene más que ver con esta cuestión del cristianismo en Estados Unidos, así que nada. Después trabajamos con el texto Manhattan Transfer, que ese sí lo tengo porque es una novela, fue la primera novela creo que leímos en el programa, que la leí en inglés. Creo que fue una de las peores decisiones que tomé leerla en inglés, porque la verdad es un texto que no se entiende nada. No dije el autor, es John Dos Passos, es un texto de 1925 que tiene la particularidad de que no se entiende un choto, o sea, es intencional que no se entienda un choto, así que si lo empiezan a leer y no entienden y dicen por qué está pasando como de un momento a otro, no entiendo quién habla, es a propósito, porque lo que intenta hacer Manhattan Transfer es describir la vida de Nueva York. ¿Y Nueva York qué es? Un quilombo, básicamente. Entonces, nada, trata básicamente de la gente que va de un pueblo hacia Nueva York, o toda la gente de distintos lugares de Estados Unidos que van hacia Nueva York. Y nada, eso. Después leímos varias cosas de Scott Fitzgerald, que también es uno de los más importantes de la literatura norteamericana. Obviamente leímos El Gran Gatsby, que yo tiene la particularidad de que lo leí antes de estudiarlo, y en la primera lectura como que no entendía por qué era un clásico literario, no entendía por qué la gente se volvía loca por esta novela, hasta que, bueno, me tocó trabajarla y entendí que tiene un montón de cosas súper interesantes que hacen que sea justamente uno de los clásicos de la literatura norteamericana. Aparte de que en esta época, que es 1925 también, todos los autores estaban tratando de escribir como la gran novela norteamericana, como la novela estadounidense, entonces se estaban esforzando mucho. Que lo que tiene Fitzgerald es que, o sea, bueno, yo sé un montón de chusmerío de Fitzgerald,
Pero básicamente El Gran Gatsby es un rejunte de un montón de escritos que él hizo y, o sea, como que agarró un día y dijo, bueno, pongo todo sobre la mesa y veo qué onda, qué tengo, y con eso armo una historia y apareció El Gran Gatsby, que incluso salió también una edición como anterior al final, o sea, a la edición final, lo que salió a la venta del Gran Gatsby. O sea, hay un boceto anterior que tiene muchísima más información sobre Gatsby que después se decidió eliminar por completo para que no sepamos nosotros como lectores quién chota es Gatsby y nos sintamos un poco como todos los personajes que están alrededor de él que no saben quién es. Pero nada, tiene un montón de cosas súper interesantes, así que lo recomiendo mucho. Así que nada. Y después, aparte, leímos 2 relatos de Fitzgerald, que son Babilonia Revisitada y Berenice se corta el pelo, así que si no están para una novela, pero quieren leer a Fitzgerald, pueden buscar esos textos que son bastante cortos dentro de todo. Después, obviamente, apareció otro tipo que es súper importante, que es Ernest Hemingway. Leímos la novela Fiesta, que a mí no me gustó para nada, pero porque no me gusta el autor en sí. O sea, lo que le suele pasar a la gran mayoría es que lo detestan porque es bastante sorete este tipo. Aparte de que tiene un montón de... o sea, uno va leyendo, por ejemplo, en Fiesta aparece, y en distintos relatos de él también, tiene toda una cuestión súper machista, de miedos internos de, no sé, que no me funcione la pinga, por ejemplo, porque eso haría que yo sea menos hombre. O sea, y esas cosas están, por ejemplo, en Fiesta. Es súper machista, y la novela en sí a mí no me gustó, pero si quieren leer a Hemingway, porque es un tipo muy importante, este es el primero que puedo recomendar. Porque también es el que más le gustaba a mis profesores, así que por algo es. Y nada, después si no quieren leer novela y quieren leer más relatos, trabajamos con Campamento Indio, El Río de Dos Corazones y De Gira con los Asesinos, que lo que tiene es que eso nos mandaron un PDF larguísimo con una selección de cuentos, y estos relatos están como conectados entre sí. Tipo, tienen al mismo protagonista que es Nick, que tiene toda una cuestión como medio... O sea, es una referencia a la Biblia, tipo de Adán, pero Nick es algo relacionado con el diablo. Ble. Pero nada, tiene que ver mucho también con la cuestión de la guerra. O sea, Hemingway escribió mucho respecto a eso, aparte de todas esas cosas internas que tiene. Escribió mucho sobre la guerra porque es un tipo que fue a la guerra. No fue a cagarse a tiros con la gente, pero estuvo ahí presente, vio de todo, así que mucho no se lo puede juzgar porque nadie volvería normal de eso. Así que nada, escribe mucho sobre esa cuestión de la guerra, posguerra, gente que se tiene que enfrentar al síndrome que no recuerdo el nombre, el síndrome postraumático. Así que nada, escribe bastante sobre eso, así que si les interesa, vayan a leer a Hemingway. Después trabajamos con Faulkner, que a mí en particular me pasó que leímos una novela que es Santuario, que esa sí la tengo, y Santuario no me gustó. O sea, no me gustó para nada, me pareció muy aburrida, así que nada, yo como que no lo quiero recomendar, pero si quieren leer novela de Faulkner, me recomendaron Santuario porque supuestamente es la mejor. Aunque yo sé, porque lo han dicho también, que Faulkner escribió Santuario como para hacer plata, que es una cuestión que recorre a todos estos autores. Necesitan plata, entonces hacen cuentos cortos, novelas, tipo, depende el momento histórico, se manejan de esa forma. Fitzgerald, todos los cuentos que tiene, por ejemplo, son pura y exclusivamente porque necesitaba plata, y eso en esa época se publicaba en revistas y en diarios y les pagaban por eso. Entonces, si le prestan atención, se dan cuenta que está escrito sin ganas. Y es lo que me pasa con Santuario. Yo me doy cuenta que Santuario no fue escrita con ganas, y me aburrió completamente. Ahora, Faulkner tiene relatos, que los relatos son súper interesantes y a mí me encantaron los 3 que leí.
que son Una rosa para Emily, Evangeline y Septiembre Seco, que Septiembre Seco es el que más me gustó. Ya estamos hablando de 1930 en adelante, así que más o menos se dan una idea de qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época, porque lo sabemos todos. Pero Septiembre Seco también tiene toda una cuestión de el racismo en Estados Unidos. Así que nada, son bastante cortos los relatos y son muy interesantes y son como muy completos. Así que nada, súper recomiendo que lean los relatos de Faulkner. Después trabajamos con Flannery O'Connor, que es una autora que junto un poco con Faulkner introducen el terror a la literatura norteamericana en los relatos, porque también las cosas que cuenta Faulkner en los relatos son medio como heavy, pero O'Connor directamente va al terror, ¿no? Y trabajamos Un hombre bueno es difícil de encontrar y Buena gente de campo, que medio como que ambos textos son bastante similares. Es esta cuestión de ir, o sea, en el auto y pasás por un lugar que no hay nada y se te queda el auto ahí y aparece un asesino serial, tipo, es ese estilo que es bastante interesante igual, porque es como toda esta cuestión que aparece en la literatura después se lleva al cine y se hacen todas esas películas de terror, como que medio, nada, es bastante importante O'Connor. Estos ya son textos de 1953 y 1955, así que ya estamos en esa época. Después lo vimos en el final, pero medio que la novela es de 1926, pero yo lo voy a decir acá. Trabajamos con Lovecraft, que también tiene esta cuestión del terror. Y trabajamos con La llamada de Churutlu. Lo voy a decir como el orto, lo dije todo el año como el orto, así que nada. Que, bueno, este relato es como dentro de todo bastante raro. Pero bueno, les voy a leer la sinopsis para que entiendan mejor de qué va. Dice: hay un culto oscuro más antiguo que la humanidad y que la Tierra. Sus integrantes esperan que las estrellas estén alineadas para que el gran Chutlu regrese desde las profundidades del océano y reclame su reino sobre el universo. O sea, es una cosa bastante falopita. Así que, nada, eso igual fue lo único que trabajamos de Lovecraft, no trabajamos más. Yo entiendo que es un autor que es muy importante y me llamó la atención que lo hayamos trabajado tan poco, en el sentido de que leímos una sola cosa, pero bueno. Después trabajamos con un relato de Shirley Jackson que se llama La lotería, que es de 1948, que también es bastante de terror, y también tiene que ver con rituales, esto es una cosa así, medio como sacrificios. Bueno, esto se hace en un pueblito de vuelta, chiquito, o sea, también por eso trabajamos, porque es esta cuestión del pueblito, qué es lo que pasa, que es como que medio, uno que entra de afuera ve todo un manejo medio extraño, pero bueno, un pueblito que no tiene nombre, esos sacrificios que se hacen de forma aleatoria y es como medio un sorteo y justamente por eso una lotería. Entonces eligen medio al azar a la víctima, y participan todos, o sea, chicos, grandes, o sea, da lo mismo, cualquiera del pueblo participa. Así que nada, es como bastante medio similar un poco a O'Connor, así que nada, si les gustó O'Connor o les gustó Shirley Jackson, pueden leer ambos relatos. En realidad nombré dos, pero bueno, pueden leer esos relatos. Después trabajamos con El mono velludo de O'Neill, que es un texto súper conocido que se hizo de todo con ese relato. Pero nada, básicamente trata sobre una persona que es Yank. Es medio como crítica al capitalismo. Que como que está buscando el sentido de pertenencia dentro de ese mundo tan capitalista y consumista, así que es medio reflexivo en ese aspecto. Así que nada. Por último, trabajamos con Viento Rojo de Raymond Chandler, que es un texto de 1938 que tiene que ver más con
lo detectivesco. No sé si está bien dicho. Así que nada, el protagonista es un detective y es ese tipo de historia. La verdad no lo llegué a leer porque ya fue el último que se trabajó en el año, entonces como que yo ya no daba más y no lo llegué a leer. Por suerte no me lo tomaron, así que nada, confesiones. Pero bueno, eso es todo lo que trabajé en el cuatrimestre que cursé literatura norteamericana, así que si les interesa pueden leer cualquiera de todas las cosas que les dije. Hay muchos que personalmente los recomiendo, así que nada, vayan a leerlos. Y está bueno por si, por ejemplo, quieren empezar a leer, no son de leer tanto. Hay un montón de cuentos cortos que sirven bastante para los que están empezando, así que nada, casi le pego un manotazo al teléfono. Pero bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si leyeron alguno y tienen alguna opinión, déjenmela, que lo voy a leer. Y nada, eso, espero que les llame la atención alguno de los libros que dije y volveré con otro video. Adiós.